A diferencia de otras veces, a veces es necesario como hablar un poco de algunos antecedentes, poder mencionar algunas cosas relacionadas con los personajes, al lugar y al tiempo. En esta mañana quiero que miremos algo aquí en cuanto a Jonás. Realmente el personaje principal no es Jonás en este caso, sino es un Dios especial. Y quiero que estemos muy atentos al mirar estos detalles. Una de las cosas que podemos mirar es que habla de Jonás, pero ¿quién es Jonás? ¿Sí? Entonces, si miramos el versículo 1, nos dice: Jehová dirigió su palabra. El versículo 1 del capítulo 1, perdón. Capítulo 1, versículo 1. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces, ¿de quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Jonás. ¿Y quién es Jonás? Hijo de Amitai. De ahí vamos. Ahora vamos a mirar algo. Segunda de Reyes. A veces uso aquí papelitos y cosas porque a veces uno se puede demorar un poco en detalle. Pero vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 14. Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 25 al 27. Espero que todos me sigan, incluyéndote, Camilo. Segunda de Reyes capítulo 14, versículo desde el 23. Vamos a leer desde el 23 hasta el 27. Dice la palabra de Dios: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, en Samaria, sobre Israel. Reinó 41 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pues no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Porque Jehová había visto la muy amarga aflicción de Israel. No había siervo ni libre, ni quien diera ayuda a Israel. Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo del cielo, y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. Si miramos aquí en Segunda de Reyes, se nos añade un poco más. ¿De dónde era Jonás? ¿De dónde? ¿De qué lugar? ¿Qué ciudad? Ahí aparece el nombre. Está en el versículo 25, al final. Revise. ¿De dónde era él? ¿Cómo? Gat-Hefer. Muy bien. Gat-Hefer. Así que sabemos un profeta llamado Jonás, al cual Dios le da un mensaje. Este profeta se mueve desde Gat-Hefer, ¿sí?, para ir a dar ese mensaje. Pero estaba en Israel en ese momento. ¿Listo? En el territorio de Israel. Bien. Algo interesante que no quiero que olvidemos, quiero que lo mantengamos presente. El versículo 27 dice que Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel.
¿Me ayudas con el sonido acá? Que yo no me... ¿Sí? Gracias. Bien, en este me dice que Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel. Y dice adicional que lo salvó. Y lo salvó por medio de ¿quién? Un rey llamado Jeroboam, hijo de Joás. Pero lo interesante es que ese rey dice aquí que hizo lo malo delante de Dios. Me llamó la atención por lo que vamos a ver en la historia que se narra en el libro de Jonás. Si miramos en la historia, dice que el tiempo en que Jonás existe, hay este rey llamado Jeroboam. Hay varios Jeroboam. Pero lo interesante es que antes de él y después de él, hacen lo mismo, lo malo delante de los ojos de Dios. Pero aún así Dios, mirando que Israel no se había vuelto de su mal proceder, aún así lo salva, y lo salva por medio de este rey. Digámoslo ahí, por eso. Muy bien. Algo que quiero mencionar, dice que Jonás anuncia la palabra de Jehová, Dios de Israel, anuncia la restauración de los límites de Israel desde la entrada de Amán hasta el mar de Arabá, que es el mismo mar muerto, y se cumple. Jonás, profeta, venía de Gad-Efer. Jehová vio la muy amarga aflicción de Israel y lo salva. Ahora volvamos al libro de Jonás. Hay unas características de la ciudad a la cual envía Dios a Jonás. ¿Cómo se llama la ciudad? Nínive, muy bien. Miren algo interesante, el capítulo 3, versículo 2, dice que es una gran ciudad, grande. Capítulo 3, versículo 3, dice que 3 días para recorrerla. ¿Pueden mirarlo? Si van al capítulo 3, versículo 3, dice, necesitaba 3 días para recorrerla. Adicional, había un mensaje que dice que Jonás estaba dando a este pueblo durante ese recorrido. Ese mensaje era, dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Tengan presente el mensaje de Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces, adicional a eso, tenemos el capítulo 4. Movámonos al capítulo 4. Y vamos a mirar los versículos 5, 7 y 8. Hay una cosa interesante, Jonás predica, y cuando miramos los versículos 5 al 8, dice, Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. O sea, él acababa de terminar, predicó seguramente por 3 días. Y se sentó a las afueras a ver qué pasaba con la ciudad. Dice el versículo 6, entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de sus males, de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y esta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte,
decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Wow. Jonás estaba enojado, totalmente enojado, ¿cierto? Para desear morirse. ¿Y por qué estaba enojado? ¿Qué pasó? ¿De qué nos perdimos? Hay otra característica. Decía que en el versículo, eso sería versículo, capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. En esa ciudad, ¿cuántos vivían? Revisen, por favor. 120,000 personas. Y según pude investigar, era una ciudad muy grande para ser una ciudad antigua de esos tiempos. 120,000 personas en ese lugar. Pero hay algo interesante. ¿Qué pasó con la ciudad? ¿Sí? ¿Se arrepintió? ¿Sí se arrepintió o no se arrepintió? Vamos a mirar. Miremos desde el versículo 3 del capítulo 4. Yo voy a cambiar de micrófono. Muy bien. Entonces, quiero que lo miremos juntos. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que era necesario 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? 3 cosas. Creyeron. ¿Qué más? Proclamaron ayuno. ¿Qué más? Y se vistieron de silicio, en algunas versiones, de ropas ásperas. Cuando se visten de esta manera en la Biblia, están indicando que están de verdad arrepentidos, que reconocen su condición y lo demuestran de esta manera. Ahora, pero ¿quién era Nínive? ¿Nínive era una ciudad israelita? No, o sea, eran paganos. Pero ustedes están viendo cuál fue la reacción cuando Jonás fue y les predicó. Primero, oraron. Después, ¿qué hacen? Ayunan. Y después, se visten de silicio. Entonces, esas 3 cosas son importantes. Ellos en verdad creyeron. Pero lo interesante es, ¿a quién creyeron? ¿Qué dice ahí? ¿A quién? A Dios. Como que no estamos convencidos. ¿Usted lo leyó? Si no lo leyó, entonces crea por fe y después lo lee. Pero dice, creyeron a Dios. Amén. Importante. Cuando te predican, cuando te traen el mensaje de la palabra de Dios, no es la palabra de quien habla, es la palabra de Dios. Amén. Si has de creer, le creerás a Dios. Si no quieres creer, le estás negando es a Dios el creer. Segundo, ayuno. Porque ellos estaban convencidos que necesitaban de misericordia. Y era una manera de poderse colocar en sintonía con el Dios de los cielos. Y después
La vestimenta era solo para indicarle a Dios que estaban convencidos que nada era, pero que Él era todo y que Él podía perdonarnos. Es interesante que el libro empieza primero lanzando una sentencia. Pero si ustedes miran el capítulo 4, versículo 10 y 11, el capítulo 4, versículo 10 y 11 dice: entonces Jehová le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Miren la comparación. ¿Es lógico eso? El profeta de Dios va a un pueblo, le anuncia que lo van a destruir en 40 días y después se sienta a esperar que lo destruya, y al final, cuando Dios no lo destruye, sino que los perdona porque se arrepiente. Eso quiere decir las tres cosas: orar, ayunar y vestirse en servicio. Se arrepintieron y Dios los perdonó, y Él se enoja en gran manera. Y ahora Dios entonces, para enseñarle, hace crecer una calabacera. Y cuando crece y él está feliz, al otro día se muere, porque un gusano va y se lo come y lo seca. Y el sol le da en la cabeza, el viento del este le pega en el rostro y él no está feliz. Al contrario, está molesto aún más. Como dice uno, ahora sí, como para de peso. Me tocó ahora también esto. Y él está bravo, enojado. Entonces Dios le dice: ¿tú estás enojado por la planta? Sí, hasta la muerte. No te entiendo. ¿Tú cómo puedes estar molesto porque le pasa eso a la planta? Y me dices a mí que yo no puedo perdonarlos porque se arrepintieron, que yo no puedo tener compasión y misericordia. Eso es lo que me estás diciendo, que es más importante una planta que las personas. Ahora te pregunto, mi hermano, ¿es más importante la formalidad, la liturgia, la ropa? ¿Es más importante cualquier otra cosa que las personas? ¿Acaso trabajaste tú por esa persona? ¿Acaso tú le diste la vida? ¿A quién le duele más? ¿A la mamá o a los amigos? El hijo que muere. ¿Y por qué? Porque salió de ella. ¿A quién le duele más? ¿A los amigos o al papá que tuvo que sudarla por esos hijos y que vengan y les peguen o que les hagan un daño? ¿A quién le duele más? Por favor. Entonces, Dios es el Padre de todo, creador de los cielos y la tierra. Eso lo dijo Jonás lo dijo cuando los del barco que lo llevaban a Tarsis le preguntaron, y él le dijo que su Dios era el creador de los cielos y la tierra. Lo puedes leer, solo son 4 capítulos, así que con tiempo lo puedes mirar. Pero él sabía a quién servía, y ellos entendieron quién era ese Dios. Y resulta que ese Dios está enseñándonos que nosotros debemos entender que su prioridad es la salvación de cada ser humano, porque son sus hijos. Él los creó, Él les dio vida y los sustenta, y Él espera que acepten su llamado. Nínive, mientras que fue el tiempo en que estuvo Jonás allí en ese lugar, Nínive en verdad se convirtió sinceramente y estuvo andando derecho delante de Dios. No fue destruida sino después, pero en ese tiempo en verdad fueron sinceros los que estaban allí. ¿Saben? La palabra de Dios dice que el Señor
Él vino para buscar a quienes. Se había perdido. ¿A quiénes vino a buscar? Pero ¿cómo les llama? Los llama de una manera especial. No los llama perdidos, los llama pecadores. Así los llama, y a ellos vino a buscar. Cuando nosotros miramos Juan capítulo 8, busquémoslo por favor. Cuando miramos Juan capítulo 8, versículo 34, dice lo siguiente: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así que cuando hablamos de pecador, es porque estás como tal, tienes esa raíz llamada pecado. Te hace pecador. Tú no eres pecador por lo que haces. Haces lo que haces porque eres pecador. Pero es muy diferente cuando viene Cristo a tu vida, así como llegó Cristo a la vida de Nínive. Cuando llegó a su vida y se les predicó, ellos aceptaron, se arrepintieron, hicieron lo que tenían que hacer y Dios los perdonó. Y lo mismo pasa con el pecador. Ahora eres un pecador arrepentido que ha recibido la gracia de Dios. No vas a ser el perfecto en acciones, vas a ser el bendecido por la gracia de Dios. El perfecto es Cristo Jesús y Él es el que hace las obras perfectas. Y por Él es que somos nosotros entonces justificados. También cuando miramos Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice la palabra de Dios: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mensaje de Dios para Jonás era que el mensaje que él dio estaba incompleto. El mensaje de Dios era: si tú te arrepientes, yo te perdono. Siempre hay espacio para la misericordia. Siempre. Necesitas tu misericordia. Necesitas tú la gracia de Dios en esta mañana. El Dios creador de los cielos y la tierra es el único que siempre está dispuesto a extender su misericordia y su gracia. ¿Y saben por qué? Miremos. Entendamos quién es Él. Y quiero que busquemos ahora Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Romanos 5, 8 al 11. ¿Estamos ahí? ¿Ya llegamos? Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Éramos enemigos, sí o no? ¿Nínive era enemigo de Dios o no? Sí. ¿Pero sí o no? Sí. Dígalo fuerte. Sí.
Pero si lo eran los de Nínive, si tú dices que no eres enemigo de Dios, entonces no necesitas de un Salvador. Claro que sí. ¿Están seguros que eran enemigos de Dios? Esas son palabras que hay que meditar. Porque el que está afuera también dice que no es enemigo de Dios. Y cuando digo que está afuera, quiero decir el que no profesa ninguna fe. El que no dice que es un cristiano. Y él dice que no es enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué dice que tiene que reconciliarse? ¿Cómo fuimos reconciliados? ¿Por medio de qué? De la muerte de Cristo. ¿Por medio de qué dice ahí? Leanlo otra vez ustedes, revisen. ¿Por medio de qué? Los méritos de Cristo. Porque ahí dice que fuimos reconciliados en Su sangre. Lea otra vez, mi hermana. Mírenlo. ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? ¿Por la muerte de quién? Cristo Jesús. ¿Y salvos por qué? Por la gracia. Los que ya me conocen saben que a mí me gusta que vayamos y digamos lo que dice allí. Ahí dice dos cosas especiales. Somos reconciliados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que somos salvos ¿por qué? Por la sangre. No, mi hermano, me están diciendo cosas de memoria. Por ¿Qué dice ahí? Por su vida. Sí, pero ¿qué más dice? Salvo por su vida. Está por allá en el versículo 10 y 11. Por su vida. 10 y Por su 11. vida. Pero dígamelo con seguridad. Por su vida. ¿sí ven? A veces nos perdemos de esos detalles porque seguimos con lo que ya sabemos. Hermano, ahí dice que somos justificados por su muerte. Pero aún más dice, vamos a ser salvos ¿por qué? Por su vida. Porque Él vive, dice el canto, viviré mañana. Si nos quedamos solo en que murió, entonces, ¿en qué estamos? Tiene que resucitar, porque su resurrección le dio las llaves del Hades. Su resurrección es lo que promete que nosotros, si morimos, vamos a resucitar. Si morimos en Cristo, en la promesa, vamos a resucitar. Amén. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. En el aire. aire. Entonces, ¿es el motivo de felicidad o no? Amén. Amén. Nínive entendió que este Dios creador de los cielos y la tierra le estaba extendiendo su misericordia y su gracia hacia el futuro, porque aún no había muerto Cristo Jesús. Y para nosotros miramos hacia atrás y Él ya cumplió. Él resucitó, caminó en camino a Emaús con sus discípulos. Ellos lo vieron ascender al cielo. Y Él mismo le dijeron los hombres, los varones que estaban viendo allí, le dijo, varones hermanos, así mismo como lo veis ir, va a volver. Hermanito querido, el Dios que nosotros tenemos solo nos pide una cosa, y eso lo dice en este mensaje. El mensaje de Dios en concreto, miremoslo en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Por favor, síganme, que es el último texto que vamos a leer hoy. Dice la palabra de Dios en este capítulo: Salomón termina el templo que dedica a Dios y se empiezan los sacrificios.
Pero cierto día se presenta el Señor y le habla. Y le dice que Él se iba a presentar en ese lugar, que Él iba a aceptar ese templo. Y en el versículo 14 dice lo siguiente: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor promete que Él siempre tendrá la disposición de cambiar de parecer. Cuando habla de arrepentirse del mal que haría y hacerles bien en la Biblia, jamás habla del arrepentirse que los seres humanos tenemos. Sencillamente que Dios que quiere la salvación del impío. Por lo tanto, Él dio todo, dio a su Hijo para que sea salvo. Por lo tanto, Él siempre estará en disposición de cambiar de parecer. Si prometió mal, cambiaría a ser bien. Hoy necesitas tú que Dios haga eso por ti. Si lo necesitas, mi hermano. Porque seguimos en este cuerpo de pecado y siempre estaremos expuestos a ser enemigos de Dios. Y por lo tanto, Él siempre tendrá la mano extendida para aquel que decide orar, arrepentirse, volver de su mal camino y entregar su vida a Dios. Si ese es tu deseo, quiero invitarte a colocarte en pie. Coloquémonos en pie. Voy a pedirle a Jorge que coloque, por favor. Y ahora, antes de orar y dedicar nuestra vida a Dios, quiero pedir si hay una persona que en especial siente que necesita algo personalizado de parte de Dios para él o ella, pase aquí adelante y vamos a tenerlos en cuenta para eso. Si tú sientes que hay algo que tú necesitas, que no es para todos, es tuyo, así tú lo necesitas, pasa aquí adelante. Mi hermana Oliva, gracias. Hermana, gracias. Y vamos a orar. Voy a invitarles allí donde están. Gracias, hermana, adelante. Vamos a arrodillarnos. Muy bien, hermano. Y vamos a orar. Si alguien más quiere pasar, puede hacerlo. Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque no te cansas. Al contrario, eres feliz, eres gozoso, como dice tu palabra, cada vez que un pecador se arrepiente. Señor, rogamos que en esta mañana tú puedas hacer algo especial con nosotros. Que tú puedas renovar nuestros votos. Aquellos que entregamos nuestra vida a ti en el bautismo, Señor. Renuévanos. Danos ese nuevo amor como en el principio lo tuvimos. Que deseemos con todo fervor traer las almas a tus pies. Señor, se está terminando el año. Estamos agradecidos de lo que has hecho en nosotros, por nosotros y a través de nosotros para el bien de nuestro prójimo. Pero queremos más, Señor. Rogamos como iglesia que tú, oh Dios, transformes nuestro ser enteramente a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Señor, volvemos a ti sabiendo que estamos dispuestos siempre a fallarte. Pero rogamos que tu poder se manifieste, nos perdones y sigas trabajando en nuestra vida. Amén. Padre, tú escuchas cada corazón, dónde está cada uno. Tú sabes su necesidad. Respóndele, Señor.
Te lo rogamos no porque nosotros tengamos méritos, porque sabemos que no es así, sino por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor, Amén. a quien tú colocaste delante para podernos justificar. Te pedimos, Señor, también de manera especial por los hermanos que pasaron aquí adelante. Amén. Ellos están pidiendo una bendición personalizada, que lleve tu sello para ellos. Amén. Te pido que tú los escuches. Amén. No por mí, Señor, soy tu instrumento. Solo te pido que tengas compasión de ellos, Amén. así como lo has tenido conmigo en todo el tiempo. También hazlo así con tu iglesia. Te pedimos por nuestro pastor que está de viaje. Bendícele a él y a su familia en este tiempo de descanso. Renueva sus fuerzas, Señor, para que cuando vuelva juntos podamos seguir trabajando para ti con la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias por perdonarnos y limpiarnos. Nos entregamos a ti, nos dedicamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Que tengas un feliz sábado. Vamos a esperar las indicaciones de los diáconos antes de salir. Y los esperamos entonces el día lunes y el día miércoles al culto regular. Día lunes, despedida de año, 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y el día miércoles, 7 de la noche, el culto regular de oración. Señor les bendiga. Veremos a los diáconos.